Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional al comenzar un nuevo tiempo, un nuevo año, y estamos dándole gracias a nuestro Dios por tener la oportunidad de estar en la bendición de día con día, de mes con mes, año con año, en todo lo que Dios ha prometido en sus promesas. La Biblia es la palabra de Dios y estamos enseñando de la Biblia. Hoy hablaremos del invierno. La Biblia habla del invierno. La Biblia habla de las estaciones del año. La Biblia habla de todo lo que acontece en la familia, en el ser humano. La Biblia habla del sol, de la luna. La Biblia habla del cosmos. La Biblia habla de la vida diaria de una familia. La Biblia habla de las ciudades. La Biblia habla de los que están en autoridad. Los reyes, las autoridades como presidentes, primeros ministros. La Biblia habla de naciones, todo lo que tiene que ver con la vida diaria en lo político, económico, social, religioso, todo eso está en la Biblia. La Biblia es un manual. Es el manual que Dios dejó para la vida del hombre en la tierra. Hay un enemigo de la tierra, hay un enemigo del hombre, hay un enemigo de Dios, se llama Satanás, el diablo. Por eso debemos conocer lo que dice la Biblia. ¿Cómo ser alumbrados? Porque a través de la Biblia podemos tener todos los recursos necesarios para resistir el ataque de Satanás, para resistir toda obra de las tinieblas y poder poner al diablo siempre bajo nuestros pies. De eso se trata la enseñanza de hoy, de cómo atravesar los tiempos que estamos viviendo. Estamos en el invierno y hay que conocer lo que es el invierno. Y creo que el profeta Habacuc, el profeta que veía las circunstancias como las que hoy estamos viviendo, tiempos de violencia, tiempos de maldad, tiempos de robos, tiempos de inseguridad, tiempos de fenómenos de la naturaleza, de crisis en lo económico. Todo esto lo veía el profeta Habacuc. Pero en medio de todo lo que veía, el Espíritu Santo estaba con el profeta y el profeta habló una palabra muy exacta para los tiempos que estamos viviendo, para el invierno. Por eso comenzamos leyendo en Habacuc, en el capítulo 3, versículos del 17 al 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios quiere que en medio del invierno caminemos en paz, tengamos paciencia. Confiemos que Dios está en control de los tiempos, en control de las circunstancias de la vida humana. Nada sucede por casualidad. Todo está registrado en la palabra profética que es la Santa Biblia. Dios conoce el final desde el principio, porque Dios hizo el final. Dios hizo los tiempos. Dios tiene contemplado cada acontecimiento de generación en generación. Por eso, si estamos en esta generación del siglo XXI, tenemos que leer la Biblia y dejar que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos dé la revelación de los tiempos de hoy. Hoy estamos en el tiempo de los acontecimientos, de muchas cosas que están sucediendo en el mundo natural y en el mundo espiritual. Y solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar a entender todo lo que está ocurriendo. Por eso cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo nos va guiando. Y este año 2019 es un año donde el Espíritu Santo está hablando acerca de lo que viene, porque Dios habla al futuro. Dios habla desde el presente hacia el mañana y por eso tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Precisamente aquí en el profeta Habacuc encontramos la palabra avivamiento. Sí, bueno, ahí vemos lo que leímos, ¿no?
prácticamente habla de un tiempo de crisis que tiene, puede ser una persona o puede ser un grupo de personas. Y ahí una vemos familia, una una familia. ciudad, una nación. Entonces La aquí crisis vemos el que hoy profeta, vivimos. claro, aquí lo dice, ¿no? El profeta está diciendo, aunque no tenga esto, aunque me falte esto, Sí. aunque tenga poco, aunque tal vez no me esté rindiendo el efectivo, pero con todo dice, yo me voy a alegrar en Jehová. Así es. O sea que él alababa a Dios, tenía o no tuviera, él alababa al Señor, porque él sabía que el gozo del Señor está en él, o sea, está en su salvación. Sí, y que todo es temporal. Sí. El invierno es temporal. El invierno solamente son 3 meses. Y vemos cómo termina el último versículo, el 19. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. O sea que él sabía que tarde o temprano todo lo que estaba caído iba a revertirse. Así es. Después del invierno llega la primavera. La primavera es tiempo de luz, tiempo de alegría, tiempo donde empieza ya a verse el resultado de la siembra para la cosecha. O sea que el año Dios lo establece para la alimentación del hombre. El hombre fue creado con la necesidad de comer. El hombre que come, el hombre que tiene recursos, vivirá en gozo, en alegría. Pero cuando hay escasez, hay tristeza, hay congoja. Y por eso Dios nos va probando. Dios establece tiempos diferentes. La primavera es diferente al verano, el verano es diferente al otoño y ahora estamos en el invierno donde debemos aprender a confiar en Dios. Y el profeta Habacuc, aquí mismo en esta oración que él hace por el Espíritu Santo, está hablando de avivamiento, porque para que haya un avivamiento tiene que haber crisis. Después de la crisis viene el avivamiento. Si no tocamos fondo, si no caemos hasta tocar ese fondo, no nos podemos levantar. Por eso el profeta sabía que pronto vendría un levantamiento, vendría un avivamiento, vendría una respuesta de Dios. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel en cuanto a su provisión, a su protección. O sea que todo era temporal. Sí, o sea, lo que el profeta aquí hizo fue agarrarse de Dios, confiar en Él y simplemente no dudar en las promesas de Dios. Por eso es necesario conocer al Dios de su palabra. La Biblia es la palabra de Dios y la Biblia nos va revelando lo que Dios ha determinado para el hombre. En Habacuc 3:2 dice el profeta en su oración, oh Jehová, aviva tu obra. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de la crisis. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hay tiempos donde debemos pasar por crisis. Los tiempos Dios los va marcando y todo esto es con enseñanza o con un propósito. Y hoy estaremos hablando del propósito mismo de Dios. Estaremos hablando de los acontecimientos. Debemos confiar en el Señor. Generalmente el invierno es un tiempo donde hay muchas enfermedades. Hay muchos problemas en las familias con respecto a la salud. Y no solamente en cuanto a la salud, también en el asunto del dinero. Porque donde hay enfermedad, pronto vendrá la escasez del dinero. Por eso comenzamos hablando desde lo que Dios estableció desde el principio. Puso el sol y la luna para marcar los tiempos. Los tiempos Dios los marca. Por eso contamos los días, contamos los meses, contamos los años. Los ciclos de bendición de Dios son anuales. Dios estableció el año de 12 meses. Dios estableció la luna para marcar los tiempos. La rotación de la luna o el giro de la luna alrededor de la tierra hace el mes. La tierra cuando gira sobre su eje establece el día y la noche.
O sea que hay movimiento tanto en la luna como en la tierra, y cuando la tierra gira alrededor del sol se establece el año. Todo Dios lo estableció en beneficio al hombre. El hombre lo único que tenía que hacer era escudriñar la palabra de Dios. Para eso Dios dejó la Biblia, para que entendamos cómo viene la bendición de Dios. Nada es producto de la casualidad. Dios puso el sol, Dios puso la luna, Dios marca los tiempos. Veamos lo que dice Génesis 1:14, donde habla del sol y la luna. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Por eso... Y ¿sí? Para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Por eso el hombre es guiado por medio de la luz del sol y de la luna, que refleja la luz del sol en la noche. En el día el sol, en la noche la luna. Pero todo ello era para marcar el tiempo de dormir o el tiempo de trabajar. El día es para trabajar. En el Salmo 104, versículos 19 al 23, allí habla de cómo Dios da el alimento. Todo tiene que ver con el alimento. Dios creó la tierra y de la tierra viene el pan, viene el alimento. Dios creó nuestros cuerpos para ser alimentados. Y por eso Dios estableció todos estos elementos necesarios para que el hombre conociera cómo Dios trabaja en beneficio del hombre. Leamos el Salmo 104, versículos 19 al 23. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa, y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen, y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor, y a su labranza hasta la tarde. Aquí habla de cómo los animales del campo, los animales de la selva, salen en la noche a buscar alimento, pero llega el día y entonces el hombre sale a sus labores. Por eso cuando sale el sol, las horas pico en una ciudad son horas donde estamos viendo mucho tráfico, porque hay movimiento de las personas que van a sus actividades diarias. Cuando se oculta el sol, regresan a casa. Dios puso como señal la luz del sol, la luz de la luna. Dice el Salmo 145:15 que todos buscamos el alimento de la mano de Dios. Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. 145:15. 145. Dice: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das comida a su tiempo. Dios es Dios del alimento. Dios está atento a atender la necesidad del cuerpo de una persona. Cuando una persona no conoce las leyes de Dios, no conoce al Dios que nos ama, no obedece las instrucciones de la palabra de Dios, puede cometer errores, toma decisiones equivocadas. Por eso encontramos a personas viviendo en escasez, viviendo en situaciones de enfermedades por desconocimiento de la palabra de Dios. Y por lo tanto, cuando llega la enfermedad, vienen los problemas económicos, las deudas. Por eso tenemos que entender acerca de lo que Dios ha establecido en su palabra en beneficio del hombre. El Salmo 65:11 dice aquí la Escritura que al terminar el año, Dios estableció un año de 12 meses. Al terminar el año debemos ver
el bien de Dios o los bienes de Dios. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Aquí tenemos cómo Dios al fin de un año está dando todo lo que el hombre necesita en la tierra. Por eso necesitamos, amigo o amiga que nos estás viendo, conocer de las Escrituras. Para eso son las iglesias locales en una ciudad. Para eso Dios levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso está en Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11. Hay 5 dones ministeriales que Jesucristo el Señor estableció: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito? Enseñar de la Biblia, enseñar estos secretos que están revelados por el Espíritu Santo a través de los tiempos. Dios a través de los tiempos va abriendo los secretos para una generación determinada. Por ejemplo, estamos en el siglo XXI, una generación de tanto avance de la tecnología. Dios ha abierto los secretos que tenía para el siglo XX, siglo XXI, y hoy estamos viviendo tiempos de un gran avance de la sabiduría humana, de la tecnología que el hombre ha ido desarrollando. Esto no es producto de la casualidad. Este es el tiempo correspondiente de Dios a nuestra generación. Por eso tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios. Y Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para enseñar los secretos de Dios, las revelaciones que vienen de la palabra de Dios. Por eso tenemos que ir a una iglesia local donde haya enseñanza de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un pastor, de un maestro, para que podamos entender los tiempos que estamos viviendo y no caer en el engaño de Satanás, que trae miedo, trae temor, trae inseguridad, trae incertidumbre, y muchos no saben para dónde van. Por eso el que camina en la palabra es alumbrado. Hay 4 estaciones que Dios estableció en el año: primavera, verano, otoño e invierno. Salmo 74, versículos 16 y 17. Allí la Biblia habla precisamente de cómo Dios creó las estaciones del año, haciendo énfasis en el verano y el invierno. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. Tenemos 4 cuadros allí representados en pantalla. La primavera es el tiempo de la siega. El verano es el tiempo de la cosecha. Y el otoño es el tiempo de la siembra. Estas 3 estaciones hablan de trabajar. Tiempos donde el hombre trabaja. Es el tiempo donde el hombre trabaja lo que Dios ha puesto en sus manos, la semilla. Dios es el creador de la semilla y la semilla tiene que ser sembrada. Se siembra en otoño, se ve el resultado en primavera y sobre todo en el verano. En la primavera es el inicio de lo que se sembró, de la cosecha, y la cosecha final está en el verano. Primavera, verano, otoño son tiempos de luz, tiempos de trabajo, tiempos donde Dios estableció que el hombre tendría para alimentarse. Pero hay un tiempo que Dios se ha reservado. Es el tiempo del invierno, es como el 7º día, el tiempo del descanso. Es el tiempo donde hay que descansar. El labrador, el agricultor sabe que en el invierno no puede trabajar. El agricultor sabe que en el otoño siembra la semilla y tiene que esperar el invierno. 3 meses tiene que tener paciencia y descansar en la confianza que la tierra le va a dar la cosecha en la primavera. Esto es, tiene fe en el creador de la semilla. Dios es el creador de la semilla. El hombre recibe la semilla, la siembra en otoño, pero tiene que esperar el invierno para después del invierno ver el resultado de lo que sembró.
en primavera, cuando comienza la siega, y en el verano, donde está toda la cosecha. En Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8, la Biblia nos habla del labrador que tiene paciencia en el invierno, porque en el invierno no se puede trabajar. Es Dios quien está trabajando a favor de la semilla. Dios creó la semilla, el hombre lo que hizo fue sembrar la semilla. Entonces Dios trabaja en la semilla. Cuando trabaja en la semilla, Dios empieza a trabajar cuando se siembra la semilla. Jesucristo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, tiene que morir. Si no cae en tierra y muere, no lleva fruto. El fruto se empezará a ver en la primavera. Así que se siembra la semilla en el otoño y tiene que esperarse 3 meses para empezar a ver el resultado de la siembra. Todo esto está registrado en la Biblia. El Espíritu Santo nos va enseñando todo este proceso porque Dios todo lo creó. De manera especial la semilla para el alimento del hombre. Y las semillas representan 2 cosas. Número 1, la palabra de Dios. Jesucristo dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es la Biblia. Número 1, la semilla es la Biblia. Debemos considerar a la Biblia como la semilla que debe ser sembrada en cada corazón de cada persona. Número 2, la semilla es la ofrenda, tiene que ver con el dinero, es el resultado de sembrar la semilla. Por eso Dios estableció fiestas, son fiestas agrícolas. Las fiestas de Dios son fiestas de la agricultura, porque cada persona que se congregaba en la fiesta, Dios estableció fiestas en Jerusalén. Cada familia que llegaba a la fiesta en Jerusalén tenía que ir con el resultado de su cosecha, o sea, de lo que sembró y cosechó. Esto es la ofrenda. Tenía que presentar la ofrenda delante de Dios. Y esto se traduce en dinero hoy en día, porque hoy ya no solamente tenemos agricultura, tenemos diversas actividades económicas donde el hombre se desempeña. Algunos son profesores, otros son doctores, otros son abogados, otros son ingenieros, pero todos reciben un salario. Pero el principio está allí. Debe haber una semilla y por eso Dios estableció para que haya permanentemente, año con año, la bendición de Dios. Dios dijo, tráiganme sus ofrendas. El que presenta sus ofrendas, los cielos estarán abiertos todo un año. Por eso Dios estableció la ley del diezmo y de la ofrenda, que tiene que ver con el resultado del trabajo. Son principios establecidos en la palabra de Dios. Por eso Dios empieza a trabajar en el invierno y el agricultor lo sabe. Leamos Santiago 5, del 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Debemos tener paciencia. La Biblia habla de que es una virtud. Tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo, tener paciencia. Solamente Dios puede dar esta virtud. Por eso tenemos que acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Cristo vino precisamente a reconciliarnos con Dios. Y Jesucristo nos ha dado su Santo Espíritu para que tengamos dones y fruto. Hay 9 frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hay 9 frutos que tenemos del Espíritu Santo. Uno de ellos, la paciencia, y la necesitamos en el invierno, porque es el tiempo donde el diablo está atacando la semilla, está atacando
el fruto, está atacando la vida del ser humano en la tierra. Dios quiere de que todos tengamos fe, que confiemos en su palabra. Por eso tenemos 9 meses, primavera, verano, otoño, para afirmarnos en fe, para que cuando llegue el invierno estemos firmes en la fe. Solamente en fe podemos agradar a Dios. Por eso tenemos que ir a un lugar donde se enseña la Biblia, porque la fe viene por oír de la Biblia, oír de la palabra de Dios. Mientras más oigamos de la Biblia, más fe tendremos. Y mientras más fe tengamos, podremos librar las batallas en contra del enemigo, como son las enfermedades o las circunstancias adversas que el diablo traiga a nuestras vidas. Por eso tenemos que ir siguiendo las instrucciones de Dios. Dios estableció un calendario, es un calendario de fiestas. Este calendario comienza en primavera, comienza este calendario. Dios dijo, este será el primer mes del año, pero en el 7º mes empieza la contabilidad de lo económico o de lo que tiene que ver con la provisión o el alimento. Empieza el calendario de la economía de Dios. Y hoy estamos empezando en ese calendario, porque ese calendario que comenzó en el 7º mes es el calendario que comenzó en el mes de septiembre-octubre. Dios está comenzando. Estamos comenzando en el otoño en el calendario de Dios y estamos en el invierno. Dios está todavía comenzando, pero en nuestro calendario, el calendario que llevamos en México, el calendario de Occidente, es otro tipo de calendario. Y el calendario de Occidente comienza en invierno, comienza en enero. Estamos en enero, estamos en invierno, pero es un calendario creado por el hombre. Así que debemos conocer el calendario de Dios y eso está registrado en la Biblia. Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 2, allí comienza Dios diciendo de su calendario en el mes de Abib. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. En el capítulo 13 de Éxodo, versículos de 3 al 5, allí se refiere con el nombre Abib. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiera metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Esta celebración es la celebración de la Pascua. Para nosotros los cristianos representa el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y en primavera. Cristo murió en primavera. Es la Pascua, nuestra Pascua es Cristo Jesús. Ya esto es historia, esto sucedió hace 2018 años atrás, pero tenemos que conocer las bases bíblicas de dónde viene la bendición para nosotros hoy en día, porque la Biblia dice que la bendición viene de los judíos. Así que por eso estamos escudriñando todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y Dios estableció 3 fiestas, Éxodo 23, del 14 al 16. 3 veces en el año. 3 veces en el año, 3 temporadas. Me celebraréis fiesta. Son fiestas agrícolas. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás de los panes sin levadura. Tiene que ver con la primera fiesta o temporada de fiestas. Como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Allí está. Cada fiesta a la que iba el pueblo de Israel tenían que llevar su ofrenda. Nadie podía presentarse sin la ofrenda. Hoy en día muchas personas no consideran lo que es la ofrenda,
y por eso viven problemas económicos fuertes en sus hogares porque no han considerado estos principios de la palabra de Dios. Dios es Dios de bendición, de provisión. Dios creó el cuerpo para ser alimentado y para ello necesitamos recursos económicos para el alimento, para el vestido, para todo lo que requiramos en esta tierra. Por eso tenemos que acudir a la Biblia, a la palabra de Dios y ser enseñados. Dice la Biblia que nadie se presentaba con las manos vacías. Sigue hablando ahora de las otras 2 temporadas de fiestas. También la fiesta de la siega. La fiesta de la siega, primavera. ¿Era primavera? Los primeros frutos. Los primeros frutos. Los primeros frutos de tus labores. Eso habla de la resurrección de Cristo, resurrección de Cristo, Cristo las primicias. Por eso cuando presentamos las primicias de un trabajo, estamos honrando la resurrección de Cristo. Que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. A la salida del año, Dios corona el año con sus bienes, dice la Biblia en otro salmo. Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Y es cuando viene la fiesta de tabernáculos, una fiesta de alegría, de gozo, de toda la cosecha anual. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Aquí tenemos lo que Dios estableció desde el principio. Dios quiere que la familia viva contenta, en alegría, en gozo. Y nadie debe presentarse con las manos vacías. Dios estableció, por lo tanto, las estaciones del año en este calendario: primavera, verano, otoño, invierno. Hay 4 fiestas establecidas en la primavera y 3 fiestas en el otoño. Primavera y otoño son tiempos de fiesta. Dios no estableció fiesta en el verano porque era el tiempo de trabajar. Si estamos trabajando no podemos ir a la fiesta, pero Dios estableció fiestas en primavera, al comienzo de la cosecha o de la siega, y al final de la cosecha, esto es en el otoño. Y Dios dijo, en el otoño hay que sembrar la semilla. Se siembra la semilla, Dios manda como señal la lluvia. Dios desde el cielo controla la lluvia y manda la primera lluvia, la lluvia de otoño, que prepara la tierra. El agricultor sabe que cuando llega la primera lluvia es tiempo de empezar a arar la tierra y preparar la tierra para la siembra. Hay que sembrar la semilla. Dios establece todo esto en su palabra y el agricultor camina de acuerdo a las señales que Dios está dando por medio de la lluvia temprana. Entonces siembra la semilla en otoño, pero llega el invierno. El invierno es antes de la lluvia que vendrá, que será la lluvia postrera, que es la lluvia de bendición, porque son 2 lluvias, la lluvia primera y la lluvia postrera. En medio de estas 2 lluvias hay una lluvia intensa. Esto sucede allá en los pueblos del oriente, que son lluvias torrenciales que no son de bendición. Es el invierno y es el tiempo de la prueba de la fe en Dios. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10, podemos leer allí acerca de un tiempo de prueba. Las pruebas son temporales. Esto es importante entenderlo. Todo problema, toda circunstancia es temporal. Toda prueba, toda crisis es temporal. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay mucha enseñanza en este versículo porque habla de que en este tiempo de prueba es cuando el diablo está moviéndose, está en activo. Jesucristo habló del diablo como ladrón en Juan 10:10. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y es precisamente en el invierno. El invierno comenzó ahora en diciembre pasado. Estamos en enero.
sigue todavía febrero hasta el 20 de marzo, o sea que tenemos 3 meses del invierno. Y Dios ha establecido, dice la Biblia en la carta de Pedro, primera de Pedro, dice que Satanás como león rugiente anda buscando a quien devorar. Es el tiempo del invierno, es el tiempo donde el diablo está atacando como nunca a las familias, a las ciudades, a las naciones. Pero dice la Escritura allí en primera de Pedro, resistir, al cual debemos resistir firmes en la fe. Solamente podemos resistir al diablo y toda su obra si tenemos fe. El miedo es contrario a la fe. El diablo usa el miedo como un arma para que las personas acudan a prácticas de lo oculto, a otras prácticas que no son de la Biblia, que no son de Dios, y entonces caen en el engaño del diablo. Por eso no debemos caminar con miedo. El miedo es el arma del enemigo. Para contrarrestar el miedo, para ello es la fe. Y la fe viene por medio de Jesucristo. Si tú, amigo o amiga, no has recibido a Jesucristo, recíbelo. Solamente tienes que decirle al Señor Jesucristo, me arrepiento de tanta incredulidad, me arrepiento de tanto pecado y te acepto, Señor Jesucristo, como Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame, Señor, a ser creyente y no ser incrédulo. El Señor te bendecirá en salvación y pídele que te bautice con su Santo Espíritu, porque la Biblia dice que hemos recibido el Espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no de miedo ni de temor. Necesitamos fe que viene por la palabra y necesitamos el poder del Espíritu Santo mientras estemos en la tierra. Por eso tienes que ir a un lugar donde se enseña la Biblia, se enseñan todas estas cosas para vivir aquí en la tierra. De eso se trata la reunión de una iglesia, de eso se trata el trabajo pastoral o el trabajo de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, de guiar a la gente en los caminos del Señor y vivir una vida totalmente diferente a la que otros viven, porque la vida que a Dios le agrada es la vida de fe. Y cuando somos probados en fe, precisamente en una temporada, en el invierno. Por eso debemos considerar todo eso. Santiago 1:12, allí habla de que debemos pasar por pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Todo cristiano pasa por pruebas. Toda persona no conoce de las pruebas hasta que acepta a Jesucristo y empieza a entender de que así como hay primavera, así como hay verano, así como hay otoño, también hay un invierno. Y en ese invierno es el tiempo de la prueba. Solamente es un tiempo, es temporal. Después del invierno llega la primavera. Pero Dios dice en 1 de Corintios 10:13 con respecto a la prueba. 1 de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, que esa tentación viene del diablo. Sí. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados. Fiel es Dios. Fiel es Dios, no que permitirá que el diablo avance más allá. Os dejará ser tentados más de lo que podéis Así resistir, o sea sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Así que todo nivel de fe es suficiente para resistir la tentación del diablo o pasar la prueba del invierno. Así que, amigo, amiga, todos podemos tener fe. Por eso tenemos que recibir la palabra de Dios. Se predica el Evangelio de Jesucristo en todas las ciudades, en todas las naciones, para que todos puedan tener fe, porque el tiempo del invierno, lo quiera o no lo quiera el ser humano, vendrá, y solamente en fe podemos resistir. Así que toda prueba viene para madurar. Tenemos que crecer, tenemos que ser perfeccionados al carácter de Cristo. Cristo es nuestro modelo. Pero al decir que solamente en fe lo podemos pasar,
eso implica ya varias acciones, porque implica el orar y buscar a Dios con todo el corazón, derramar tu corazón con todo el problema que tengas, ¿no? Y aparte de eso, es escudriñar la palabra y también creer en la palabra y declarar la palabra. De allí la así importancia es. de asistir a una iglesia También, donde se enseñe también de la palabra de Dios. importante que vayas con tu líder, con tu pastor y le digas, por favor, ore por mí. Sí, Sí, o sea, así para es. eso están los Pero ministerios Pero para la poder fe ayudar. implica el ayunar, la fe implica ayunar, orar, leer la palabra, declararla, ir a otros que te ayuden, pero también implica realmente cambiar tu mente y tus deseos conforme a la palabra de Dios y no conforme a lo que quieres. Pero todo esto un es cambio, la todo eso es enseñanza fe. que se da en la Todo iglesia. eso es fe. Entonces, ¿cómo podemos pasar un invierno? Pues un invierno solamente arropados en la presencia de Dios, en su palabra y creyendo y moldeando nuestra, o sea, como diciendo, cambiando nuestra manera de pensar que traemos del mundo o natural o carnal con la palabra de Dios, que es la manera correcta. Por eso solamente en una iglesia Y con la ayuda donde del Espíritu esté Santo, la presencia del no Espíritu podemos Santo de otra manera. y se enseña la palabra de Dios, podemos nosotros prevalecer. Vamos a la reunión de la iglesia para crecer en fe, porque viene el tiempo de la prueba, el tiempo del ataque del enemigo. Jesucristo hablando de la iglesia. La iglesia es un concepto dado por Jesucristo. No es el concepto humano de religión. No, Jesucristo habló del concepto de la iglesia en Mateo capítulo 16, versículo 18. Allí Jesucristo habló del propósito de la iglesia, el concepto de iglesia y el propósito de iglesia. ¿Puedes leer? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca, está hablando de la roca que es Cristo Jesús. Sobre Así Jesucristo está edificada la iglesia. Por eso Así somos cristianos. Y las puertas del Hades no prevalecerán O contra sea, las puertas del infierno, las puertas del diablo no van a prevalecer. ¿Y a ti? Y a ti te daré las llaves del reino de A la los iglesia cielos. se refiere Jesucristo a A la nosotros, iglesia, la a iglesia. nosotros los que somos cristianos. Les daré, dice el Señor, las llaves del reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea que el Señor nos ha dado esta autoridad para abrir los cielos, cerrar los cielos, para atar todo poder del diablo y poner todo bajo los pies. Jesucristo está reinando, dice la Escritura en Hebreos, esperando que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Es la tarea de la iglesia, poner a todos los demonios bajo los pies de Jesucristo. En Lucas 10, 19, Jesucristo allí habló de la autoridad que tenemos todos los que hoy somos cristianos, sea de cualquier denominación, solamente hay que creer y aplicar la palabra. Dice, he aquí os doy potestad, o sea, poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Son palabras del Señor Jesucristo. Él nos ha dado todo poder contra el diablo. El diablo es un poder ya derrotado en una primavera hace 2018 años atrás por nuestro Señor Jesucristo. Cristo resucitó al tercer día, es primicias. Por eso celebramos la resurrección de Cristo, la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el diablo. Así que ahora la iglesia debe predicar la vida resucitada de Jesucristo. Y Jesucristo nos ha dado toda autoridad y poder para echar fuera demonios y sanar a los enfermos y poner a todos los enemigos bajo los pies de Jesucristo. Cuando venga el invierno debemos estar firmes en fe, en pie de lucha.
estar orando permanentemente, porque en el invierno Satanás está usando el cambio climático para enviar espíritus de enfermedades, pestes, plagas. Estamos viendo en muchos lugares, estamos conociendo de noticias como la influenza, la gripe está afectando a miles y está matando a miles de personas en los Estados Unidos. Y miren, no cualquier nación, los Estados Unidos están siendo afectadas con estas enfermedades. Así que el diablo está atacando la familia con enfermedades y con problemas financieros. Se habla de la cuesta de enero. Hay muchas personas, muchas familias que ya no tienen recursos. Y si no tienes recursos y llega la enfermedad, ¿cómo vas a atender tu enfermedad si no tienes dinero para cubrir tu enfermedad? Así que el diablo es astuto y está atacando con todo a la familia. Para eso Dios estableció la iglesia. La iglesia está aquí en la tierra para hacer la diferencia, para ayudar a otras personas que no conocen de Dios, que no conocen de las Escrituras. Por eso estamos dando esta enseñanza de la importancia de confiar en el Señor. El invierno es tiempo de crisis, crisis de enfermedades, crisis financieras, todo tipo de crisis, pero si tenemos fe, podemos resistir el ataque del enemigo. Por eso, amigo, amiga, hay que arrepentirse de tanta incredulidad, de tanto pecado, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y empezar a asistir a un lugar de reunión donde se enseñe la Biblia. Se le conoce como la reunión de la iglesia, para ser enseñados en la palabra de Dios, porque vendrá el tiempo de prueba. Así lo creamos o no lo creamos, Dios ha establecido los tiempos: primavera, verano, otoño, invierno. Si hay primavera, si hay verano y hay otoño, también habrá el invierno, y el invierno ya nos alcanzó. Estamos en medio del invierno. Por eso tenemos que hacer guerra contra las enfermedades, guerra contra las obras de las tinieblas, y por eso hemos programado un ayuno de 21 días. El doctor Morris Cerullo, profeta de Dios, convocó a un ayuno a favor de la iglesia, a favor de las familias, porque el enemigo está atacando las familias. Es un ayuno liberador, es un ayuno sanador, es un ayuno de avivamiento. 21 días que comenzó el día 11 y terminará el 31 de este mes de enero. Tú puedes participar en este ayuno porque dice la Escritura: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ataduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Este es el verdadero ayuno que Dios ha establecido, y por eso te invitamos para que participes de 21 días de ayuno, del día 11 al día 31. Ya estamos avanzados después del día 11, así que puedes ayunar. ¿Necesitas conocer más del ayuno? Comunícate con nosotros, te podremos dar el consejo necesario para que puedas ayunar. No tienes que estresarte en el ayuno no es de estresamiento, el que te estresa es el diablo. Dios te favorece siempre, y hay formas que el Espíritu Santo nos puede ayudar a todos. Al comenzar este año 2019, queremos dar algunos consejos prácticos conforme a la enseñanza de las Escrituras para lo que debemos hacer este año. En la medida que va avanzando el tiempo, la venida del Señor Jesucristo se acerca cada día más. Cada año debemos estar alertas a la venida del Señor. Si no vino el año pasado, puede venir este año. Si no viene este año, será el próximo año. Velando, pero de año en año. Velando como vírgenes prudentes. Como las vírgenes llenan nuestro corazón prudentes. y nuestra vida de aceite del Espíritu Santo. Debemos estar velando de año en año. Así es. Porque Dios se manifiesta en las fiestas. Y debemos tener gran expectativa de lo que Dios va a hacer también en este año. Por eso dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice la Escritura: no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Claro. Debemos
estar reuniéndonos para escuchar la palabra. Por eso, estos son los consejos prácticos que les podemos dar. Inciso A, ir a una iglesia cristiana en buena actitud del corazón. Inciso B, oír atentamente la palabra de Dios. Inciso C, obedecer las instrucciones de la palabra de Dios. Inciso D, recibir la bendición de la palabra de Dios. Inciso E, permanecer en esa bendición de Dios, confesando siempre la palabra. Inciso F, escudriñar la Biblia y orar conforme a las promesas de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice la Escritura, debemos ser agradecidos. Dios nos ama. Dios todas las mañanas establece su misericordia. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Y cada mañana hace salir su sol para buenos y malos, por su misericordia. Por eso dice la palabra, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Siempre debemos dar gracias a Dios por el sol, la luna, por el tiempo, aún por el invierno. Debemos dar gracias por cada estación del año. Por todo. Gracias por todo. Por todo. Por todo. Por la vida, la salud, la prosperidad, la familia, el matrimonio, los hijos, por todo. Por el trabajo, por el salario. Todo debe ser de gratitud a Dios y Dios honrará tu gratitud. Gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.